Ok, buenas noches, Mónica, Diego, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Ok, entonces, vamos a ver, eh, para el recurso, para la actividad integradora, este, 6, necesitamos entender nuevos conceptos que no hemos visto. Hay algunos conceptos, por ejemplo, que no los voy a revisar porque se supone que ya los vimos, que ya lo hemos visto para otras actividades, que nos piden. Pero hay conceptos nuevos que no hemos visto, que entonces esos son los que voy a repasar. De cualquier forma, Mónica, Diego y los demás que vean el video, cualquier duda que ustedes tengan al momento de estar realizando la actividad, con toda confianza me pueden mandar un mensaje y pues ya lo revisamos. Entonces, para esta actividad integradora, la 6, nosotros necesitamos entender lo que es la presión, eh, presión hidrostática, así se llama. Vamos a ver lo que es la energía cuando tenemos potencia y cuando tenemos tiempo. Esta fórmula que voy a poner esta la que voy a poner primero en amarillo, esta fórmula se llama presión hidrostática, ¿sí? La P es de densidad, la G de gravedad y la H de altura. La que está en verde es para calcular la densidad cuando conozco la masa y cuando conozco el volumen. Y la que voy a poner en gris, claro, es el volumen cuando conozco pi, cuando conozco el radio y cuando conozco la altura. Y el que está en naranja es la energía cuando conozco la potencia y cuando conozco el tiempo. Entonces, esos son los 4 nuevos conceptos que vamos a ver para que ustedes puedan comprender un poquito mejor la actividad integradora 6. Vamos a resolver problemas, espero que tengan la calculadora a la mano y algunos conceptos claves que requieren ustedes saber para poder entender mejor. Entonces vamos a iniciar. Eh, primero tenemos que entender qué es el consumo energético, ¿sí? En esta actividad integradora necesitan ustedes entender lo que es el consumo energético. Dice, para poder calcular cuánto gasta alguno de los electrodomésticos de la casa, solo tenemos que hacer una sencilla operación matemática. Basta con multiplicar el precio de kilowatt por hora. Esto que voy a poner en verde, bueno, lo voy a poner en verde. Bueno, déjenme quito ese sin color y lo voy a poner en verde. Ese que está en verde, que es 5.80 por kilowatt por hora, eso se los proporciona la actividad. ¿Sí? El costo para calcular cualquier consumo energético se los tiene que proporcionar la actividad. En este caso yo estoy utilizando un valor diferente, pero dense cuenta de algo. Y esto es lo que necesito que ustedes entiendan. Cada vez que nosotros, por ejemplo, si aquí yo tengo kilowatt por hora, 5.80 kilowatt por hora, yo tengo que manejar kilowatts, ¿sí? Y tengo que manejar hora. ¿Qué significa? Que si me lo dan en watts, yo tengo que transformar a kilo, y si me lo dan en minutos o me lo dan en segundos, yo tengo que transformar a hora. Esto es lo que necesitamos entender para esta actividad, ¿sí? Dependiendo de lo que nos pida. Por ejemplo, ahorita sí lo vamos a poder calcular de una manera rápida, pero si no tuviéramos nosotros kilowatt por hora, tendríamos que convertir, ¿sí? Entonces, el precio que está en verde, dice, basta con multiplicar el precio del kilowatt por hora que tengamos contratado por el del consumo del aparato durante el periodo de tiempo que queremos saber. Por ejemplo, un ciclo de una lavavajillas, ¿sí? Un ciclo o las 24 horas del día de un congelador que está encendido. Entonces, dependiendo de lo que nos pida, nosotros podemos calcular media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de lo que nos pida la actividad, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que entender. Pero, por ejemplo, si la actividad me dice 40 minutos, si la actividad les va a decir, quiero un ejemplo, quiero que me calculen
cuánto gasta un electrodoméstico en 40 minutos. Ok, te está dando el dato en minutos, pero ustedes lo tienen que convertir a horas para poder entender el problema, ¿sí? Si no convierten a horas, automáticamente el problema lo van a tener mal. Entonces, eso es lo que necesitamos primero entender, que hay que hacer conversiones dependiendo de lo que nos pida. Ok, ahorita vamos a contestar un problema. El consumo de un aparato eléctrico se mide siempre en kilovatios por hora, ¿sí? Lo que les decía ahorita, si me da watts, pues no puedo saber yo el consumo energético porque primero lo tengo que convertir y hora. Entonces, si me da minutos o me da segundos, tampoco no lo puedo hacer porque tengo que convertir. Como quiera, aquí se me olvidó poner una conversión en minutos, pero ahorita inventamos un problema para que también vean cómo hacer una conversión, ¿sí? Por si les llega a tocar. Entonces vamos a empezar. Dice, ¿cuánta energía? Ahí viene el problema. ¿Qué es lo que voy a calcular? Dice, ¿cuál es la energía que gasta un aparato eléctrico en hora? ¿Sí? Primero voy a calcular la energía y después voy a calcular el consumo energético. Dice, ¿cuál es la energía que gasta un aparato eléctrico en media hora? Ok, media hora son 30 minutos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los datos que yo tuviera? Si yo le pongo datos media hora, el tiempo me dice que es media hora, entonces son 30 minutos. 30 minutos y esto equivale a 0.5 horas, porque es una hora y la mitad de una hora es 0.5. ¿Dudas de ahí? Diego, Mónica, ¿dudas de lo que dice ahí? La conversión fue dividir los 30 entre ¿cuánto? 60. Ahorita lo que yo hice, sí, puedes dividir 30 minutos entre 60 y me da 0.5, ¿sí? Porque Ok. una hora sería 0.6666, ¿sí? Pero tienen que entender bien el problema. Aquí me dice, lo voy a poner en verde. Sí, ¿cuánto es la energía que gasta un aparato eléctrico en media hora? Pues media hora son 30 minutos, ¿sí? Por eso 30 minutos es igual a 0.5. Si me dijera 3/4 de hora, pues son 45 minutos, ¿sí? Va dependiendo de lo que te pida, pero por lo regular siempre les da los datos en minutos, en segundos, dependiendo. Y aquí me dice que si tiene una potencia de 6.4 kilowatts, ¿sí? Como ya me está dando, ya tengo horas y ya tengo kilowatts, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Sustituir, ¿sí? Ok, bueno, aquí le voy a poner datos para no equivocar. La potencia es igual a 6.4 kilowatts. Ok, aquí ya tenemos prácticamente solucionado el problema. ¿Por qué? Porque la potencia me dice que es 6.4 kilowatts, ¿sí? Cierro y esto lo voy a multiplicar. Ahí va, perdón. Esto lo voy a multiplicar por 0.5 horas. Hagan la multiplicación, ¿cuánto les da? Me da 6.4 por 0.5. A mí me da 3.2, ¿les da lo mismo? Sí. Sí, me da igual. Ok, ahí va. Lo voy a subir. Ok, ese 3.2 está en kilowatts por hora. Ok, por hora. ¿Sí? Ahora sí, si me dice, quiero calcular el consumo energético de este aparato eléctrico. El consumo energético me dice que el kilowatts por hora vale 5.80. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo ya tengo 3.2. Como ya tengo kilowatts por hora y lo que está en verde es kilowatt por hora,
para calcular el consumo energético sería así. Ahí va. Espérame. Consumo energético sería, eh, sería 3.2 kW por hora por 5.80. ¿Cuánto les da? 3.2 por 5.80. $18.56. Ok, ok. El dato que me está dando, ¿sí? Este 5.80 es dinero, ¿sí? Este es dinero, ¿sí? Entonces, yo calculé, primero calculo la energía y ya con la energía calculo el consumo energético. Entonces, aquí sería, ¿cuánto me dijiste, Mónica? ¿18 qué? Punto 56. Ok, 18.56. Y este es dinero, ¿sí? Ujú. No sé si tengan dudas ahí. La fórmula es esta E de energía potencial. La E es igual a potencia. Ah, La E, potencia, la E es energía. Es igual a la P es potencia y la T es tiempo. tiempo. Por eso aquí dice, ¿cuánto es la energía que gasta un aparato eléctrico en media hora? Aquí tengo el tiempo. Sí tiene una potencia de 6.4 kilowatts, ¿sí? Ah, sí, sí. Y lo convertí a kilowatts, ¿sí se acuerdan? Sí, Ah, bueno, entonces, si me dan watts, ¿sí se acuerdan cómo convertir? Ok, dense cuenta, vamos a cambiar esto. Voy a cambiar los datos, ¿sí? O sea, la intención de cambiar datos es que dependiendo lo que les pida, es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, esta es la fórmula, ¿sí? Bueno, del pasado, de aquí no tienen dudas, ¿va? ¿De dónde salió el 18.56? Aquí no tienen dudas, ¿va? De cómo no. sale el... Ok. Entonces aquí, esta es una manera de calcularlo. Este va a ser otra manera. Por ejemplo, vamos a poner aquí 40 minutos. ¿Sí? 40 minutos y su energía potencial le vamos a poner que son 2200 watts. ¿Sí? Ok. Sí. Estos son ahora voy a calcular el consumo energético cuando el tiempo es de 40 minutos y la potencia es 2200 watts. ¿Sí? El precio va a ser el mismo. Vamos a utilizar 5.80 kilowatts por hora. Ok. Dense cuenta, aquí tengo entonces yo no puedo poner minutos, ¿sí? Esos minutos hay que convertirlos ahora. Vamos a poner datos. Ok, datos. Datos sería el tiempo. Bueno, ahí se me cambió a mayúscula, pero saben que es minúscula. El tiempo es 40 minutos, ¿sí? ¿Cuánto sería en horas? ¿Cuánto sería en horas? 0.66. Ok, sí, 0.66. Le vamos a poner 0.66636, ¿sí? Este ya sería horas, porque ya lo estamos convirtiendo. Ok, y la potencia, bueno, le voy a poner P, bueno, le voy a poner potencia. Sabemos que la P es potencia, me dice que son 2200. ¿Se acuerdan cómo convertir watts a kilowatts? Multiplicando punto 24. No, No. a ver, ahí No. voy. Déjenles pongo la fórmula.
Dice que 1 kilowatts por hora es igual a 1000 watts. Espérame. Es que le puse mal. Un vatio. Ahí voy. Dice que ¿cuánto equivale 1 kilowatts en watts? Es 1000, ¿sí? Si aquí le podemos poner la conversión. Si 1 kilowatts es igual a 1000 watts, ¿sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Diego, Mónica. Sí, profe. No. ¿Mande? Ok, espérame. Ese fue del recurso 4. Pero ahorita lo vamos a convertir, espérame. 1 kilowatts es igual a 1000 watts. Entonces, esta es la conversión que voy a hacer. Entonces, vamos a poner aquí. Voy a insertar una fórmula. Perdón. Ahí va. Me voy a quitar todo eso. Perdón. Ok, acuérdense que aquí es 2200 watts. Y aquí abajo tenemos un imaginario, habíamos dicho. ¿Sí? Este lo voy a poner así. Ok, lo voy a hacer grande para que lo vean. Y este lo voy a volver a copiar. Acuérdense que si tengo watts arriba, ¿sí? Si tengo watts arriba, para poderse eliminar, abajo tiene que ser watts. Entonces aquí sería 1000 watts. Y arriba sería kilowatts. Sí, tiene que ir en sentido, si uno está arriba, tiene que ir el otro abajo, kilowatts. Bueno, lo voy a poner completo para que no se equivoque. ¿Sí? Entonces, para convertir 2200 watts, esto que les estoy enseñando ahorita también lo vamos a utilizar para la última actividad integradora. Para el proyecto integrador vamos a utilizar este tipo de conversiones. Que también lo vimos en uno de los recursos y creo que fue en la actividad integradora 2. 2200 entre 1000, ¿cuánto les da? 0.22. Ok, espérame. 2.2 me dio a mí o es lo mismo. 2200 entre 1000. 2200 entre 1000. Qué menso, güey. A mí me da 2.2, Diego. 2.2, ya, perdón. ¿Sí? Ok, entonces sería 2.2 y ahora sí, ya sería, le voy a poner ahora sí ya la abreviatura, KW, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, pero bueno, como quiera lo volvimos a ver. Y ahora sí, ya tengo la conversión 2.2 kilowatt por hora. Esto nada más se los estoy diciendo porque de repente, por ejemplo, la actividad integradora, por lo regular, en las actividades de repente nos cambian, nos los dan en minutos, nos los dan en segundos, y por eso ustedes tienen que saber cómo convertir para poder encontrar. Entonces, ahora sí, ya tengo todos los datos que necesito. Lo voy a poner aquí. Y ahora ya agarro y ahora ya nada más sustituyo. Por ejemplo, potencia. La potencia es 2.2 kilowatts. Cierro, abro y el tiempo es 0.666 horas. ¿Sí? Ahorita lo hago más grande para que lo vean. Ahí está. Sí, ya sustituyo, ahora multipliquen 2.2 por 0.666, ¿cuánto les da? 1.4652.
1.4652. ¿Cuál sería su unidad de medida? Kilowatts. Ajá. Por, Por hora. así es, kilowatt por hora. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya convertimos. Y ahora sí, yo ya puedo saber el consumo energético. Ese 1.4652, yo ya, por ejemplo, aquí le pongo a 1.46, perdón, 4652, multiplíquenlo por 5.8, 5.80. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 8.46. Ok, entonces el costo de este aparato en 40 minutos es de 8.46, ¿sí? Va dependiendo, si me lo da en minutos, si me lo da en watts, yo tengo que convertir. Yo no puedo conocer el consumo energético porque como me dice la lectura que habíamos visto, el consumo energético siempre se va a dar en kilowatts por hora, ¿sí? Entonces, si me da minutos, si me da watts, yo no puedo usar ese dato hasta que yo no lo convierta, ¿sí? O también lo primero que puedo hacer es sustituir y luego hago la conversión, pero yo les sugiero que primero hagan la conversión y luego ya sustituyen y luego ya multiplican. No sé si tengan dudas de esa primera parte. No, yo no. Pero creo que me Ok. equivoqué, creo que es 8.49. Ah, ok. ¿Así? ¿8.49? Sí, Ok, está bien. Entonces, aquí ya no hay dudas para calcular el consumo energético, ¿verdad? no, ya no. Ok, vamos a ver la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Dice, ¿qué es? Dice que se describe como presión a la magnitud física que permite expresar el poder o fuerza que se ejerce sobre un elemento o cuerpo en una cierta unidad de superficie. La presión hidrostática, por lo tanto, da cuenta de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar, y se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido, ¿sí? Entonces, esa es la presión hidrostática. La fórmula de la presión hidrostática es esta, pH. ¿Qué significa pH? Es la presión hidrostática. Es la presión hidrostática propiamente dicha, la cual suele medirse en Pascal. Ojo, ¿sí? Tenemos que saber cuál es la unidad de medida. Eso es lo que siempre les he pedido, de que de repente tenemos una unidad de medida y si no usamos la unidad de medida correcta, pues el problema está mal. La P le llamamos densidad de líquido o fluido. Esta densidad de líquido o fluido, ahorita lo vamos a ver, nosotros lo calculamos por medio de una tabla, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar yo una tabla, pero la actividad, los recursos que están en la plataforma también les dan una tabla de presión, de densidad, ¿sí? La plataforma, los recursos, ahí viene la tabla de densidad. Yo ahorita les voy a mostrar esa tabla está en internet, ¿sí? Pero por si tienen dudas, la plataforma también tiene esa misma tabla. Bueno, son los mismos datos, pero es diferente acomodo. Entonces, esta es una tabla. Es la densidad de líquido fluido que ejerce presión y se mide en unidades de fuerza sobre un metro cuadrado. Ese es el valor de la densidad. Ahorita vamos a ver la tabla de densidades. La G es la aceleración de la gravedad. La gravedad ya está, ya es una constante, así como por ejemplo cuando nosotros usamos la K de la ley de Coulomb, que ya es una constante, bueno, a menos que la actividad integradora me dé un valor de K, pero en este caso la gravedad vale 9.8 metros, ¿sí? Sobre segundos al cuadrado. Esa es su unidad de medida. Aquí dice, es la presión por la fuerza de gravedad a la que se somete el líquido. Y su unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado. Pero el valor de la gravedad es 9.8, ¿sí? Ahorita como quiera se los voy a mostrar. Y la H es la altura del fluido o profundidad. Es la altura que posee el líquido sobre el objeto sometido. Mientras más arriba se encuentre, mayor presión
hidrostática se percibirá. Aquí no viene ahí, pero la unidad de medida de la altura va a ser metros, ¿sí? Siempre tenemos que convertir en metros. Si me da centímetros, yo tengo que convertir a metros. Si el radio también me lo da en centímetros, yo tengo que convertir a metros. La unidad de medida que se maneja es metros, si no, no lo podemos resolver, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula de la presión hidrostática. Esta es la tabla de densidad, ¿sí? Si el problema me dice que el aluminio está sumergido, entonces el valor de la densidad es de 2.7. Va dependiendo de lo que me diga. Siempre por lo regular es gramos, la G es de gramos sobre centímetro cúbico y puede ser también expresada en kilogramos sobre metros cúbicos. Va dependiendo qué es lo que nos pida, ¿sí? Estos son los sólidos. Aquí está el aluminio, el corcho, el cobre, el hielo, el hierro, la madera, el plomo y el vidrio. Y estos son los líquidos. Dense cuenta porque el problema me maneja que es agua. El agua que nosotros tomamos para el valor del agua, dense cuenta, tengo agua de mar y tengo agua destilada. Si a nosotros nos dice agua normal, significa que es el agua destilada y el valor del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Entonces estaríamos utilizando 1000, no 1025, porque 1025 es la densidad del agua de mar, ¿sí? Si me dice que son gases, por ejemplo el aire, sería 1.3 kilogramos sobre metros cúbicos. Si me da butano, pues sería 2.6. Entonces, esta tabla viene también en los recursos de la plataforma y va dependiendo de lo que nos pida, ¿sí? Si les dice agua, se van a esa tabla. Si les dice aire, se van a esa tabla. Mónica, ¿tenías alguna duda? Entonces vamos a usar el valor que según la unidad que nos marque. Sí, por lo regular siempre te lo pide en kilogramos por metros cúbicos. Ah, ok. Sí, siempre te pide esta columna, siempre. Pero si de repente si de repente te lo da en gramos sobre centímetros cúbicos, pues utilizamos esta. Pero si no, por lo regular siempre utilizamos esta columna, kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un problema y vamos a agarrar un valor de esta tabla. Ok, ¿en dónde podemos encontrar la presión hidrostática? ¿Sí? Acuérdense lo que les decía, esto siempre nos dice, la actividad integradora siempre nos dice que dónde podemos encontrarla en nuestra vida cotidiana. Acuérdense lo que siempre les digo, pueden utilizar información de la red, pero siempre traten de expresarlo con sus propias palabras para que no caigamos en plagio. Dice, en cualquier tanque de agua, el cual puede ser calculado para que sus paredes resistan la presión del líquido que contiene. La presión hidrostática también la usamos cuando los buzos bajan a grandes profundidades en el mar, pues sus trajes y sus cuerpos deben soportar una enorme presión. Por lo regular en los buzos que de repente tienen que estar abajo del mar, se tiene que hacer, tenemos que saber hasta dónde podemos aguantar la presión. Hay cierta profundidad del mar donde ya no pueden aguantar los buzos por la misma presión hidrostática que existe. Entonces, para los buzos sí es muy importante saber hasta dónde podemos llegar, ¿sí? ¿Cuál es la profundidad? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque si nosotros rebasamos ya cierta profundidad, el buzo puede tener un problema de salud, ¿sí? O puede hasta llegar a ser fatal. Por eso es muy importante la presión hidrostática, que es una de las aplicaciones. Y las llantas. Las llantas de auto pues soportan la presión del aire que tiene en su interior. Acuérdense que, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros le pondríamos más aire de lo normal a las llantas? Pues explotaría, ¿sí? Entonces, para eso también necesitamos conocer la presión hidrostática para saber cuánto aire hay que echarle a las llantas. Esas son las aplicaciones de la presión hidrostática en nuestra vida cotidiana, que es más común pues en las llantas de auto, ¿va? Pero también, por ejemplo, en un tanque de agua, cómo lo calculamos, en un tinaco, cómo lo calculamos, todo eso, ahí podemos encontrar la presión hidrostática.
Este es un ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a ver un problema. Dice, ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua de 15 metros de profundidad? H, la altura, ¿sí? Lo voy a poner en verde. Me dice que hay una profundidad de 15 metros. Y me está diciendo un pozo de agua, ¿sí? Como me está diciendo un pozo de agua, yo me voy a ir a la tablita, ¿sí? Y el pozo de agua sería, lo tomamos como agua destilada. ¿Y cuánto vale, Diego, Mónica, cuánto vale el agua destilada? 1.000. Es 1000. Ahí me faltó la coma, pero es 1000. Bueno, así sale en la tablita, pero es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Y aquí tengo este valor, ¿sí? Que está en amarillo, la presión del agua, porque dice, ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua? Entonces la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la gravedad, ese es el valor de la gravedad. La gravedad ya es una constante, ¿sí? Ese valor no se cambia por nada. Es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que vale la gravedad. Ese ya es una constante y ese es el valor que nosotros tenemos que usar. Ok, entonces ya tenemos los datos, ¿sí? Dice, si leemos el problema podemos darnos cuenta que existen 15 metros de profundidad, o sea, esa es la altura. También sabemos que se trata de un pozo de agua, entonces eso quiere decir que tenemos una densidad conocida. Y también el valor de la gravedad, pues la conocemos. Entonces, ya con eso nosotros podemos utilizar la fórmula. Ok, voy a utilizar la fórmula. Me dice que la P, que es la densidad del agua, es 1000, ¿sí? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahorita lo hago más chiquito porque si no, creo que no me va a caber. Ok, la gravedad es 9.8. 9.8 metros, metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, pues son 15 metros. Ojo, si la altura, si la altura fuera en centímetros, ¿qué tengo que hacer? Convertir. Es correcto, ¿sí? Eso quiero que sí les quede bien claro, porque de repente, por ejemplo, me lo da en centímetros. Por lo regular, la actividad o la actividad integradora siempre me lo da en centímetros, ¿sí? ¿Qué significa? Que si me lo da en centímetros, yo no puedo sustituir centímetros, necesito transformarlos en metros. En este caso no hacemos nada, ¿por qué? Porque ya está la conversión o ya está en metros, ¿sí? Bueno, entonces multipliquen 1000 por 9.8. Aquí, déjenme, es que era metros sobre segundo al cuadrado. Espera, metros sobre el segundo al cuadrado. Este lo subo. Multipliquen 1000 por 9.8 por 15. ¿Cuánto les da? Eh, 147.000. Ajá. ¿Así? 147,000. Sí. ¿Cuál Sí. es cuál es la unidad de medida de la presión hidrostática? Kilogramos sobre. No, No, ¿verdad? no. Arriba se los dije, ¿cuál era la unidad de medida de la presión hidrostática? Me voy a regresar para que lo vean. Es Pascal, ¿sí? Ah, sí. Aquí dice, la presión hidrostática, la cual suele medirse en Pascal, ¿sí? Aquí viene. Esta presentación, como quiera, se las voy a subir en recursos en el foro novedades para que lo tengan disponible. Pero entonces, la unidad de medida que me sale, perdón, la unidad de medida que me sale serían 147,000 pascal. ¿Sí? La presión hidrostática es de 147,000 pascal. ¿Dudas?
de cómo resolver este problema? No. ¿Sí? Nada más, acuérdense, yo que recuerde, nada más puede cambiar este, ¿sí? Que nos lo dé en centímetros y ustedes lo tienen que convertir a metros. Por lo regular, la densidad ya no se cambia. La densidad no la cambias porque ya viene aquí, ya está definida por la tabla, ¿sí? Aquí nada más va a depender, por ejemplo, si nos hubieran dicho que era la gasolina, nosotros le hubiéramos puesto 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Si me hubiera dicho mercurio, le hubiéramos puesto 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Va a depender de lo que nos pida. En este caso, ahí mismo el problema nos dice que es agua, por eso el valor del agua es de 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Dudas ahí, Diego y Mónica? No. Ok. ¿Puedes poner la diapositiva nada más para...? ¿Mande? Ahí está. Sí, ahorita vamos a ver otro concepto que le llamamos mecánica de fluidos, porque quiero que entiendan una fórmula. Va dependiendo de la forma que nos pida. Aquí no hay dudas, ¿verdad? No. ¿Ya me puedo salir de aquí para irme al siguiente problema? Sí, profe. Ok, vamos a ver mecánica de fluidos, ¿sí? Ese es el siguiente concepto que necesitamos entender para resolver la actividad integradora. Dice que la mecánica de fluido es parte de la física y como tal es una ciencia que se especializa en el comportamiento de los fluidos, las cuales están en reposo o dependiendo, puede estar en reposo o movimiento. Pero que es un fluido, pues se define como una sustancia que cambia la forma con relativa facilidad. Los fluidos incluyen tanto a los líquidos que cambian de forma, pero no de volumen. Perdón. Los gases, los cuales cambian fácilmente de forma y de volumen, ¿sí? Va dependiendo de qué es lo que de qué datos me esté dando. El volumen. Cuando yo hablo de mecánica de fluidos, me va a decir el volumen. Estas son las 4 fórmulas que nosotros podemos utilizar dependiendo lo que nos pida, ¿sí? Por ejemplo, dice, el volumen es un término que tiene que ver con un concepto matemático y a la vez es físico. ¿Por qué es físico? Porque es la región del espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? El volumen es la región del espacio que ocupa un cuerpo. ¿Y por qué es matemático? Porque está expresada, es una expresión matemática que determina esa región. Y las unidades de medida son metros cúbicos o centímetros cúbicos. Y cuando nosotros tenemos dos unidades de medidas diferentes, hay que ver, por ejemplo, si me lo da en centímetros cúbicos o me lo da en metros cúbicos, y dependiendo cuál es la unidad de medida que yo utilice, es cómo lo voy a convertir. Por ejemplo, si me dice, cuando yo hablo de mecánica de fluidos y me dice que es un cubo de arista, la fórmula para calcular el volumen es igual a la arista al cubo, ¿sí? Si es una esfera, la esfera para calcular el volumen es 4 tercios de pi. Recuérdense que pi es una unidad de medida que también es una constante. Pi vale 3.1416. ¿Qué multiplica el radio? ¿Sí? El radio, acuérdense que el radio es del centro a una de las orillas, elevado a la tercera potencia. Y si yo tengo un paralelípedo de lados A, B, C, para calcular el volumen multiplico los 3 lados, el lado A, el lado B y el lado C. Y si me da un cilindro, si yo tengo un cilindro, dependiendo del problema, estas son las fórmulas que van a calcular ustedes para un volumen. Si me dice que es un cilindro, voy a utilizar esta fórmula. Volumen es igual a pi, lo que les dije ahorita, pi vale 3.1416. La R es el radio, que lo elevo al cuadrado, y la H es la altura, ¿sí? Estas 4 fórmulas pueden utilizar dependiendo del problema que les pida. Ahorita vamos a ver un cilindro, por lo tanto, cuando es un cilindro tengo que utilizar esta fórmula. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Pero
va dependiendo de lo que te pide el problema. Si el problema te dice que es un paralelípedo, pues utilizo esta fórmula. Si es un radio, si es la esfera de un radio, utilizo este. Y si es un cubo, este. ¿Dudas de qué fórmula utilizar dependiendo de lo que nos pida el problema? Entonces, en la actividad habla de un calentador en forma de círculo, entonces usaríamos este. ¿En forma de círculo? Ajá. No, Ok. sería cilindro. Ah, cilindro. Ajá. No, voy a revisar. A ver, me causó dudas, por eso yo también voy a entrar a la actividad, ¿cómo se llama? Voy a entrar a la actividad porque también tengo dudas de qué nos pide. Ahorita lo revisamos, espérense. Actividad integradora 6. Ahorita voy a compartir la... No es 10 cilindros, profe. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. Dice Ok. que es cilindro circular. Ok. Si nos dice... Ok, me voy a regresar a la presentación. Ahí va. Ya. Ok. Si me dice que es un cilindro, ¿cuál de esas 4 fórmulas voy a utilizar? La última. Exactamente, esta. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Acuérdense, pi es una constante. El radio me lo va a dar y la altura me lo va a dar. Estas dos unidades de medidas, el radio y la altura, tiene que ser en metros, ¿sí? Nada más recuerden esto. Estas dos unidades de medidas es en metros. Si no lo tengo en metros y me lo da en centímetros, hay que convertir. Ok, ahorita como quiera vamos a resolver un problema para que ustedes entiendan cómo calcular el volumen de un cilindro y cómo calcular la densidad dependiendo de lo que nos pida. Ok, ahí vamos. Esta es otra fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula, acuérdense, la fórmula pasada es la fórmula de pH, que significa presión hidrostática. Si viene solamente la P es densidad. ¿Por qué? Porque de repente me va a decir, tienes la masa, tienes el volumen y quiero que me encuentres la densidad de un gas. Ok. Entonces, con la masa y el volumen tú puedes encontrar la densidad, ¿sí? Esa es la fórmula para encontrar la densidad. Y la densidad, acuérdense que puede ser un líquido, puede ser un sólido o puede ser un gas, ¿sí? Esta es la fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen, ¿sí? Y aquí viene, por ejemplo, este es lo mismo que la tabla que habíamos visto de ese rato. Ahí va. Me dice que el agua, aquí está, es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? La madera pues es 800 kilogramos sobre metros cúbicos, pero aquí la densidad es la que voy a encontrar, ¿sí? Porque me va a dar masa y me va a dar volumen. Y si no me da volumen, tengo que utilizar esta fórmula para calcular primero volumen y ya luego con el volumen y con la masa ya puedo encontrar la densidad, ¿sí? Aquí está. La M es la masa, la B es el volumen y la P es la densidad, ¿sí? Entonces, aquí viene qué es lo que cualquiera de estas tres cosas podemos encontrar. Si a mí me da la densidad y me da el volumen, yo puedo encontrar la masa. ¿Por qué? Porque de espejos me dice que el volumen está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando y ya puedo encontrar la masa. Y al revés, si yo tengo la densidad y tengo la masa, puedo encontrar el volumen, ¿sí? Puedo despejar de esta fórmula y encuentro el volumen. Entonces, esta fórmula va dependiendo lo que me pida, yo puedo encontrar lo que me esté pidiendo, ya sea masa o volumen. Ahí está. Masa o volumen, ¿sí? Vamos por el problema. Ok, espérenme. Lo voy a hacer más pequeño. Ok, me dice, bueno, voy a borrar todo esto y lo vamos a poner. Pi vale 3.1416. Ese pi también lo tienen ustedes en la calculadora. Ahí tienen el valor de pi, porque vale 3.1416 y tiene más datos, pero por lo regular, cuando nosotros calculamos algo, nada más le ponemos 3.1416. Sí, lo redondeamos. Vamos a calcular, dice, calcula la densidad de un líquido, ¿sí? Calcula la densidad de un líquido
conociendo que el radio de un cilindro, ¿sí? El radio de un cilindro me dice que es 8 centímetros. Con una altura de 30 centímetros. Ok. Me da, el radio es de 8 centímetros y la altura es de 30 centímetros. Ok, pregunta. Dice, el cilindro tiene una capacidad de 100 litros y está lleno a la mitad. Ok. Si la capacidad del cilindro es de 100 litros y está lleno a la mitad, pues en los 100 lo divido entre 2 y me dice que son 50 litros. Esto es algo que ustedes tienen que entender. Esto que está aquí en amarillo, ojo, ¿sí? Es algo que tienen que entender. Si el cilindro tiene una capacidad de 100 litros, pero no está lleno, entonces yo no puedo tomar los 100 litros. Tengo que saber a cuánto está lleno. Por ejemplo, si me dice, el cilindro tiene una capacidad de 100 litros y está lleno 3/4 partes de ese cilindro, entonces las 3/4 partes sería 75 litros. ¿Sí, Mónica? ¿Sí, Diego? Sí, profe. Ok, eso es clave. Para poder resolver el problema es clave. El saber si está a la mitad, si está a 1/4, si está a 3/4, va a depender del problema, lo que les dé el problema. Ok, entonces ya entendimos que la capacidad del cilindro es de 100 litros, pero nada más está lleno a la mitad. Ok, dense cuenta de algo. Me dice que yo calcule la densidad. Ojo, ¿puedo calcular la densidad? ¿Sí o no? Con esa no, porque no hay masa. Ok, dense cuenta. Esto que está, lo voy a poner lo voy a poner en gris. Esto que está en gris dice, considera, esto también se los va a plantear la plataforma. Dice que consideres que 1 litro de agua tiene una masa igual a 1 kilogramo. Ok. Dice, considera, lean lo que está en gris, considera que 1 litro de agua tiene una masa igual a 1 kilogramo. Si yo tengo 2 litros de agua, ¿cuántos kilogramos voy a tener? 2 kilos. 2 kilogramos, ¿sí? Esto es clave también. Si yo tengo 3 litros de agua, ¿cuántos kilogramos voy a tener? ¿Cuántos kilogramos? 3. Ok, entonces, ¿puedo conocer la masa? ¿Sí o no? ¿Puedo conocer la masa? Sí. Exactamente. Sí puedo conocer la masa dependiendo de los litros que tenga el cilindro, yo puedo conocer la masa. Ok, pero no puedo calcularlo porque si se dan cuenta, el volumen no lo conozco, la densidad tampoco no lo conozco. Yo quiero calcular la densidad, por lo tanto, primero tengo que encontrar el volumen porque no conozco la densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar la fórmula que está en verde. Ok, pregunta. Pi vale 3.1416. Lo voy a poner así más grande. Pi vale 3.1416. Ahí va. El radio me dice que es 8 centímetros. Bueno, ahorita lo voy a cambiar porque se me hace que se me cambió el color. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. No sé por qué se me... Ok. El radio es de 8 centímetros y acuérdense, es radio al cuadrado. La fórmula me dice que es radio al cuadrado. Y la altura es de 30 centímetros. Ahí va, la altura es de 30 centímetros. Ahí no se cambia a metros. Es correcto, Mónica. Nada más lo estaba haciendo para ver si ustedes me habían entendido de que no puedo utilizar centímetros. ¿Sí? Está mal. Muy bien, Mónica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Transformar centímetros. Ojo, 1 centímetro, ¿a cuántos metros equivale?
100. Un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, dividan 8 entre 100. ¿Sí? 30. Ah, no, los dos. 8 entre 100 sería 0.08 metros. Y 30 entre 100, ¿cuánto les da? 0.3. 0.3. Ojo, recuerden, la unidad de medida no se les olvide ponerlo, metros. ¿Sí? Y ahora sí, ya puedo yo sustituir 0.08, y aquí sería 0.3. Ah, perdón. Metros. Y aquí sería metros. Ah, perdón, le borré todo. Sería 0.3. Sería 0.3 metros. ¿Sí? Ahora sí multipliquen todo, ¿cuánto les da? Acuérdense que el punto 8 hay que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Me dio 0.00603187.2. No sé, a mi compañero. Ojo, Me dijo 0.603187.2. ¿Sí te da lo mismo? Sí. ¿Sí? Ok, nada más lo hago. 0.08, acuérdense que es al cuadrado, y por 0.3. Me da 0.006031, 872. Ojo, el volumen, si se dan cuenta, metros al cuadrado, pues me queda metros al cuadrado. Y metros, entonces, el volumen, su unidad de medida es metros cúbicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Cómo calculamos el volumen? Ahora sí, ya conozco la masa y ya conozco el volumen. Ahora sí, ya puedo encontrar la densidad. ¿Sí? Este de 100 litros, como me dice que está lleno a la mitad, nada más voy a tomar este valor de 50 litros, ¿sí? Porque me está diciendo que nada más está lleno a la mitad. No puedo tomar la capacidad de todo el cilindro porque no está lleno. Si estuviera lleno, sí tomaría los 100. Sí les quedó claro por qué voy a agarrar 50, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí me dice que 50 litros, y habíamos dicho que un litro equivale a 1 kilogramo. Si tengo 50 litros, ¿cuántos kilogramos voy a tener? 50. ¿Cuánto? 50. Es correcto, ¿sí? Me voy a traer el valor del volumen de aquí. Ok. Me voy a traer el valor del volumen de aquí, porque ya tengo mis dos datos que yo requiero. Ok. Ok, ahora sí, ya agarro la masa, agarro este, y me dice que la densidad es igual a masa, 50. Ahorita también les voy a decir, bueno, aquí no va a ser así, pero no sé por qué se me cambia la letra. 50 kilogramos entre, perdón, 0.0060, perdón, 6031, 872 metros cúbicos, ¿sí? Ok, ¿cuánto les da? 8.289.300. Ahí voy, pero 8.289.300. ¿Cuál sería la unidad? ¿Cuál sería la unidad de medida? Densidad sería Pascal, ¿no? No. Acuérdense que la presión hidrostática sí es Pascal. Y la densidad, dense cuenta, ¿qué me sale aquí? Arriba, ¿qué tengo? Kilogramos.
¿sí? Y abajo, ¿qué tengo? Oh, es metros cúbicos. Así es. La densidad es kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Me voy a ir tantito arriba, ahorita me regreso ahí. Aquí está. La densidad, tenemos dos opciones, o es en gramos, ok, perdón, aquí me voy a ir para acá. Es en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí. Esta es la densidad. Y si se dan cuenta, por ejemplo, yo por eso siempre les digo, pongan todas las unidades de medida y si se dan cuenta, arriba, perdón, ahí voy. Arriba ya me queda kilogramos, pues lo pongo aquí, kilogramos. Y abajo me queda metros cúbicos, pues le pongo metros cúbicos. Ok, nada más para confirmar, Diego, ¿te da lo mismo? Sí, me da 8.289.300.569. 8, sería 8,289, ¿no? Sí, Ok, 60, 31. Y me da 8,289.300 kilogramos sobre metros cúbicos. Ok, ¿dudas con lo que acabamos de ver? No, ya no. no, hasta ahorita no. Ok, hay algunos conceptos que ya los vimos, por eso no los estoy manejando. Me traté de enfocar en los conceptos que no hemos visto, en las fórmulas que no hemos visto, pero yo siempre les he dicho, Mónica, Diego, cualquier duda que ustedes tengan, y no solamente ustedes dos, va para todo el grupo, va, que cualquier duda que ustedes tengan, yo por lo regular siempre trato de estar conectado el mayor tiempo posible, para poder responder a las dudas que ustedes tengan. Siempre estoy tratando. Mañana me conecto en la tarde. Se supone que sábados y domingos no nos debemos de conectar, pero yo me conecto el sábado en la tarde, estoy conectado un buen rato. Y el domingo estoy conectado desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde por cualquier duda que ustedes tengan. Luego me buscan por medio del mensajero de la plataforma y voy a resolver todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí, Mónica? ¿Sí, Diego? Sí, profe. Sí, profe. Nada más una preguntita, perdón. Dime, claro que sí. En el primer punto, los datos de los centígrados del agua, esos digamos que son datos que están de más, ¿verdad? Que no vamos a ocupar. Es correcto. Ah, bueno. Hay datos que no necesitamos. Sí, bien, si hay datos, es que siempre cuando tenemos un problema, siempre nos dan muchos datos, pero lo que tenemos que entender es saber cuál es la fórmula que vamos a aplicar. Y ya con la fórmula que vamos a aplicar, yo siempre les he dicho, pónganle datos, pónganle datos para saber qué tenemos. Y si en los grados centígrados no nos afecta, pues no tiene caso que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Uh-huh. Gracias. De la actividad integradora anterior, las 5, ¿tienen dudas? Yo no, profe. Ok, bueno, entonces, como les dije, cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza busquen, ¿sí? Yo estoy para apoyarlos. Ok, profe. Ok, entonces, si no hay nada más, ahorita subo el video y ahorita subo este mismo recurso, lo voy a subir para que lo tengan ustedes a la mano. Si ya no hay nada más, de mi parte sería todo. Cuídense mucho y que pasen una bonita noche. Que descansen. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana. Hasta luego. ¿De qué horas a qué horas está en mañana conectado? Mañana me conecto a partir de las 5 hasta las 9 de la noche. Ah, ok. Y el domingo desde las 8:30 hasta las 4 o 5 de la tarde estoy al pendiente. Ah, ok, para el viernes, ¿Sí? pues tengo duda. Como quiera ustedes, a cualquier hora, mándenme las dudas y yo como quiera siempre estoy entrando por ratitos y ya veo una duda, se la respondo lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Ok. Ok, que descansen entonces. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.